Intereses restringidos en el autismo. ¿Por qué pueden ser una fortaleza? Caminantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a hablar un poquito sobre el tema de los intereses restringidos. Intereses restringidos es cómo lo define el manual clínico, el manual de diagnóstico. ¿Vale? Si nos vamos al criterio, a los criterios de diagnóstico de autismo, aparece ahí los intereses restringidos. ¿Qué pasa? A ver, yo entiendo el concepto de intereses restringidos desde el punto de vista de la psicología, estudié psicología, quiero decir, y es verdad que en algunos casos los intereses restringidos, tal vez sobre todo cuando somos más pequeños, cuando somos niños, puede interferir en la vida cotidiana hasta un punto que puede llegar a ser problemático, ¿vale? Por eso es uno de los criterios de diagnóstico. Bien, pero en otros casos, y para mí como persona autista, los intereses restringidos para mí son una fortaleza, una maravilla, una cualidad, y yo creo que es algo no sé, para mí, de lo más interesante y bonito que presenta el autismo. ¿Vale? Luego os cuento un poquito intereses que he tenido yo. Yo prefiero llamarlos intereses especiales o intereses profundos o pasiones directamente, porque la palabra restringido suena un poquito mal, ¿no? Pero es la que se utiliza en clínica. Entonces, vale, si yo estoy diagnosticando, tengo que poner intereses restringidos, pero yo como persona autista, pues lo defino como interés profundo, pasión o interés especial, ¿vale? Porque es que es lo que es. Entonces, por un lado, los inconvenientes de esos intereses profundos es que la persona esté tan inmersa en ese interés que le desconecte del resto de cosas que tiene que hacer en su vida cotidiana, ¿vale? Por ejemplo, de asistir al trabajo, ya lo diré, me he quedado en blanco, de satisfacer las necesidades básicas como comer o dormir, por ejemplo, de a lo mejor aislarse demasiado y meterse en ese interés profundo. Eso es, digamos, la parte negativa. Pero la parte positiva es que una persona autista con un interés profundo puede llegar a hacerse experta en esa materia y además es que yo cuando me meto en mi interés profundo y me desconecto del resto del mundo, para mí eso es una gozada, es como cambiar mi estado de conciencia, ¿vale? Trascender esta realidad y meterme en la otra realidad de ese interés mío e intentar llegar a lo más profundo de esa temática que me interesa, ¿vale? Y eso es una gozada porque además la sensación esa de querer saber, ¿no? Los que somos como intelectualmente muy inquietos de querer saber y querer llegar a las profundidades del abismo y de la esencia de eso que te interesa, eso es una maravilla, ¿vale? Pero claro, visto desde fuera, a lo mejor, visto desde fuera, o visto a través de un diagnóstico clínico de autismo, pues eso se puede ver como un inconveniente. Claro, pues digo que entiendo las dos posiciones, las dos posturas, la clínica y la personal mía, ¿vale? Yo, por ejemplo, intereses restringidos, que para mí han sido pasiones, jamás, hasta que yo me familiaricé con el autismo, para mí jamás hubiese pensado que a eso se le podría llamar restringido, ¿vale? Sino al revés, sino pasión, para mí es pasión, ¿vale? A mí una de las pasiones cuando era pequeña, que ha permanecido hasta la edad adulta, ha sido la meditación, el tema de la meditación. Descubrí la meditación cuando tenía 10 años y se convirtió en un interés profundo para mí. Meditaba no sé cuántas horas al día. Me leía todos los libros que podían encontrar en las librerías sobre meditación. Luego empecé con el tema del budismo, las religiones, todas las religiones, sobre todo las orientales. Me hice una súper experta, yo ahí con 12, 13 años leyendo sobre budismo, y eso me fascinaba el tema de las religiones. Luego de más mayor, el tema de la meditación, cuando descubrí que lo que yo practicaba, que era meditación, descubrí aquella palabra que se hablaba en entornos académicos y clínicos de mindfulness, yo ya, Dios mío, wow, me explotó la cabeza porque eso fue, Dios mío, esto es la meditación que yo practico, eso tal, y ya me metí ahí a leer sobre mindfulness, ¿vale? Entonces, profundicé en mindfulness, yo creo que me leí todo lo que había publicado a nivel científico sobre el mindfulness, alucinando, se me convirtió para mí
llamarlo obsesión, interés profundo, pasión, lo que sea. Buah, yo que llevaba practicando meditación toda la vida y de repente descubro aquello, fue como mindfulness. Por supuesto, me saqué en la universidad el título de instructora internacional de mindfulness, me leí todos los libros recientes de mindfulness publicados por sobre todo, clínicos, ¿vale? Psiquiatras, investigadores y demás, los leí todos y bueno, y flipé. Y a día de hoy el tema de la meditación a mí me sigue interesando, pero es verdad que ha bajado, el nivel de intensidad ha bajado porque yo creo que llegó un momento que ya es que sentí que sabía todo lo que tenía que saber a nivel teórico sobre la práctica de mindfulness, porque es que me lo leí todo. Y a nivel de práctica es algo muy personal y, en fin, he llegado a alcanzar también a través de, ya no de mindfulness, sino de la meditación, el tema de los estados no ordinarios de conciencia, que está muy, muy relacionado con esto, también se convirtió en un interés especial. Empecé a leer mucho sobre métodos para alcanzar estados no ordinarios de conciencia. Yo conocía perfectamente la meditación, pero habían otros métodos. Entonces, de repente, bueno, no de repente, sino bueno, pues me fui interesando por los psicodélicos y concretamente por la psilocibina. Entonces, de repente, la psilocibina se convirtió en mi interés profundo. Entonces, estuve como un par de años, 2 años y medio, no sé, leyendo todo lo que había publicado sobre psilocibina. Me faltaba probarla. Probé la psilocibina. Quería ver si realmente, como había tantas personas, ¿no? Meditadores expertos, que sí habían probado la sustancia psilocibina y habían comparado con los estados meditativos, yo quería ver si en mí producía ese efecto, ¿no? Y después de informarme durante 2 años a nivel clínico, hablando con personas que habían probado la psilocibina, leyéndolo todo, pues probé la psilocibina. Y efectivamente, para mí la psilocibina es como otro método de entrar a estados no ordinarios de conciencia, como puede ser la meditación. Entonces, bueno, la psilocibina se convirtió en un interés profundísimo para mí. Y después llegó también el tema del autismo. O sea, yo pasé de no saber nada del autismo a de repente el autismo se ha convertido en mi interés profundo y llevo con esto, pues si me diagnosticaron en el 24, ya llevaba creo que un año y medio o 2 años antes interesándome por el autismo, pues se ha convertido en mi interés profundo de no saber nada de autismo, nada, prácticamente nada. Sabía que era algo que existía y pensaba que era cosa de niños, a meterme de lleno y ver que realmente el autismo era yo, era yo en el sentido de, yo era autista y no lo sabía, ¿no? Entonces ha sido como para mí una revolución tan grande que me ha hecho meterme de lleno en ese tema del autismo. Y bueno, al final el Camino de Santiago también ha sido para mí un interés profundísimo, ¿no? Desde que hice mi primer Camino de Santiago en el año 2013, de hecho mi primer canal de YouTube, y cuando yo empecé a escribir, a publicar vídeos en YouTube fue creo que en el año, si no me equivoco, en el año 2017, no estoy segura. Empecé a subir vídeos a YouTube en el año 2017 en un canal que tengo que todavía está abierto, ya no subo vídeos ahí, pero el canal sigue abierto porque hay personas que todavía siguen viendo esos vídeos. El Camino de Santiago se convirtió en un interés profundísimo y me llegaron a contactar de una página web muy conocida del Camino de Santiago aquí en España para escribir algunos artículos relacionados con psicología y Camino de Santiago, y para mí eso es puro placer, escribir sobre relacionando psicología con Camino de Santiago, para mí eso es puro placer. Y por supuesto la psicología en general, todo el tema de trastornos psicológicos, desde que empecé a estudiar psicología hace ya mucho tiempo, también se convirtió en un interés súper profundo. O sea, a mí me encanta. La neurociencia también. El tema de la parapsicología fue uno de mis primeros intereses profundos cuando era cría, parapsicología. O sea, llegué a ir a un congreso de parapsicología cuando era pequeña, un congreso de parapsicología que se hizo aquí en Valencia, en el Palau de la Música. No recuerdo en qué años, pero sería, digo yo, que sobre los años 90, ¿no? O finales de los 80, es que no lo sé. No lo sé. Y no consigo encontrar en internet cuándo fue ese congreso, pero yo me acuerdo perfectamente que fui con mi tía al Palau de la Música de Valencia a ver un congreso de parapsicología cuando yo era una cría. Flipante. O sea, todo el tema del misterio,
es un interés profundo a día de hoy. Yo me escucho todos los podcasts de misterio que hay, me los escucho. Bueno, todos los que considero, a ver, tengo criterio también, ¿eh? Todos los que considero para mí interesantes y que están con un enfoque que a mí me gusta, ¿vale? Porque por ahí, para mí, mucha pseudo basura con el tema del misterio, eso no. Llevo 10 minutos hablando y no me había dado ni cuenta. Caminantes, intereses profundos. Pueden ser, claro, yo por ejemplo, he sido siempre una lectora compulsiva, me llamaban compulsiva, pero para mí la lectura es de temas de mi interés, por supuesto, es algo que me nutre muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando estaba interesada en el tema de la psilocibina, por así decirlo, yo me podía pasar todo el día hasta que ya veía borroso, igual 10 horas leyendo continuamente, 10, 12 horas continuos leyendo sobre el tema de la psilocibina. ¿Qué pasa? Eso a lo mejor me impedía comer, cosas de este estilo. Entonces ahí sí puede haber un poquito de interferencia, ¿vale? Por eso se consideran desde la clínica, desde la psicología clínica, un criterio de diagnóstico, porque puede interferir en nuestra vida esencial. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo renunciar a mis intereses profundos, no, porque estaría, no, o sea, no. De hecho, cuando no tengo tiempo de dedicarme a mis intereses profundos, estoy mal. Yo lo necesito para regularme, para estar bien, para sentir que mi vida tiene sentido. Necesito estar centrada en esos intereses profundos. Si no, considero que en mi vida no tiene ningún sentido. Entonces, es uno de los factores muy importantes en una persona autista. Los intereses profundos, si generan problemas, sí que se tiene que intentar encontrar un equilibrio, por supuesto. Pero desde luego eliminarlos no, porque eso forma parte de nuestra identidad, de nuestra vida y es una condición para nosotros para poder estar bien. Caminantes, bésicos.